«Este coche es imposible de arreglar», dijo la millonaria, pero el niño se acercó. «¿Y si te dijera que lo imposible a veces se esconde en las manos más pequeñas? Un Porsche de lujo, 5 ingenieros derrotados y una millonaria resignada, hasta que un niño de 12 años decidió escuchar lo que nadie quiso oír. Hoy descubrirás cómo la humildad, la fe y la valentía pueden encender motores que parecían apagados para siempre. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete para no perderte lo que viene. El silencio de una tarde elegante puede quebrarse de golpe, igual que la calma en el corazón de alguien que siente que ya no hay salida. Ese rugido apagado del Porsche no era solo un motor detenido, era el reflejo de la vida misma cuando parece que todo falla. La mujer, acostumbrada a controlar cada detalle de sus negocios, ahora se veía derrotada por un simple coche. Y así como ella suspiraba con frustración, también muchos niños sienten a veces que nada resulta, que los problemas son demasiado grandes para sus pequeñas manos. Pero hasta el silencio de un motor puede esconder la promesa de un nuevo comienzo. En ese barrio exclusivo, donde todo parecía brillar de perfección, la escena del coche inmóvil desnudaba una verdad que nadie podía disimular. El dinero no lo arregla todo. La millonaria, con el teléfono en la mano y un gesto de resignación, mostraba sin querer que incluso los poderosos enfrentan sus límites. Es ahí donde entra el mensaje. Todos, sin importar quiénes seamos, enfrentamos momentos en los que sentimos que nada funciona. La diferencia está en cómo decidimos responder. El Porsche detenido se convierte en una metáfora para los más pequeños. ¿Qué hacer cuando el juego no enciende, cuando un examen parece imposible o cuando un amigo ya no quiere hablar contigo? Igual que ese coche, hay cosas que de pronto se apagan. La reacción de la mujer fue rendirse y decir, ya nadie pudo. Pero ahí está el punto. Lo que parece imposible no siempre lo es. Lo que falta a veces no es fuerza, sino ojos nuevos y un corazón dispuesto a mirar diferente. Si miramos con los ojos de la fe, entendemos que el motor del alma no se apaga porque sí. Tal vez necesita descanso, o quizá alguien valiente que se atreva a escuchar su voz. La millonaria, en su desesperación, olvidó que incluso lo más complicado puede ser transformado cuando alguien tiene la humildad de creer que todavía hay una oportunidad. Y aquí está el secreto que los niños pueden aprender. Nunca piensen que nadie pudo, porque siempre hay un todavía se puede. Los motores, igual que las personas, hablan en silencio. A veces lo hacen a través de un rugido que se corta, de una puerta que no se abre, de una situación que parece cerrada. Pero Dios nos enseña que esas pausas no son finales, son oportunidades disfrazadas. El coche parado en medio del barrio rico era un recordatorio de que la verdadera riqueza no es tener un Porsche encendido, sino un corazón que no se rinde. Ese mensaje es eterno, tanto para millonarios como para un niño en su escuela. Y así, lo que comenzó como un fracaso mecánico es en realidad el inicio de una lección espiritual. Cuando escuchamos «es imposible», lo que en verdad se abre es la puerta de la esperanza. Porque lo imposible no está en el motor ni en el problema, sino en la forma en que lo miramos. Y aquí empieza la historia. Un coche detenido, una mujer sin respuestas y un niño que estaba a punto de mostrar que lo pequeño puede superar a lo grande. La mañana siguiente amaneció distinta, como si los rayos del sol hubieran sido pintados con la intención de anunciar algo especial. En el taller, donde todo parecía estar en orden, la llegada de un niño rompió la rutina. Leo, con apenas 12 años, cruzaba la puerta con paso firme. Su mochila gastada, llena de secretos y sueños, no era un adorno. Era la señal de que la vida le había enseñado a cargar más peso del que correspondía a su edad. En sus ojos, sin embargo, no había queja, sino profundidad.
como un mar que guarda tesoros escondidos. El contraste era evidente. En medio de adultos con manos curtidas y trajes manchados de grasa, aquel muchacho parecía un intruso. Pero no había diversión en su rostro, no venía a perder el tiempo ni a imitar a nadie. Venía a trabajar, a aprender, a demostrar que el esfuerzo de un niño también puede iluminar caminos donde los demás solo ven rutina. La presencia de Leo recordaba que no hace falta ser grande para hacer cosas grandes. Y entonces, frente a él, se levantaba la escena del Porsche detenido. El capó abierto no era solo una pieza de metal levantada. Parecía una herida expuesta, un corazón desgarrado que esperaba ser escuchado. Los mecánicos lo miraban con respeto, pero también con resignación, como si aquel auto hubiera vencido incluso a los más expertos. Leo, en cambio, no veía derrota, sino un reto disfrazado de misterio. Ese momento enseña algo profundo. Los desafíos que parecen gigantes no siempre necesitan de gigantes para ser resueltos. A veces basta la valentía de un niño que se atreve a creer en sí mismo. Igual que David frente a Goliat, Leo no miraba el tamaño del enemigo, sino la posibilidad de la victoria. Para las familias que escuchan esta historia, ahí hay una lección eterna. No importa la edad, importa el corazón con que enfrentamos lo que la vida coloca frente a nosotros. Los más pequeños pueden sentir que la escuela, las tareas o incluso sus propios miedos son demasiado grandes. Sin embargo, al mirar a Leo, aprendemos que no hay límites para quien se levanta con decisión. La mochila gastada es el símbolo de que ya ha pasado por pruebas, pero también de que cada marca lo ha hecho más fuerte. Y lo mismo ocurre con cada niño. Las dificultades de hoy se convierten en las herramientas de mañana. El Porsche en la rampa, brillante pero herido, esperaba una respuesta. Y Leo, con apenas 12 años, se encontraba frente a él no como un espectador, sino como alguien dispuesto a escuchar lo que otros habían ignorado. Esa escena, tan simple y a la vez tan grandiosa, es el preludio de una transformación. Porque lo que el mundo desprecia por ser demasiado pequeño, Dios lo utiliza para hacer cosas que dejan huella en la historia. El silencio del taller se volvió tan profundo que hasta el zumbido de las lámparas parecía escuchar. Leo, con la serenidad de quien sabe lo que busca, se arrodilló y desapareció bajo el Porsche. No hubo palabras de grandeza ni gestos teatrales, solo un movimiento firme y seguro. Su actitud enseñaba algo poderoso. Cuando uno confía en lo que lleva dentro, no necesita llamar la atención. Basta con dejar que los hechos hablen por sí solos. Y allí estaba, frente al motor, como un niño que descubre un universo secreto. Pero no era un juego. La forma en que lo miraba tenía la seriedad de un científico y la delicadeza de un médico que toca la vida con las manos. La fe, de alguna manera, se parece a eso. Acercarse a los problemas con la mezcla de respeto y confianza, sabiendo que detrás de cada dificultad late un misterio que merece ser escuchado. En lugar de un arsenal de herramientas, Leo sacó lo que muchos hubieran despreciado, un estetoscopio de juguete. Sin embargo, ese objeto, transformado por su ingenio, se convertía en su arma secreta. Es un recordatorio para todos los niños. Lo que otros consideran poco o insignificante, Dios lo puede multiplicar. A veces no necesitas lo más caro ni lo más sofisticado. Basta con usar lo que tienes en tus manos con amor y creatividad. El taller entero lo miraba con asombro. Y aunque nadie lo decía en voz alta, todos pensaban lo mismo. ¿Cómo un niño, con un simple juguete, se atreve a enfrentar lo que 5 ingenieros no pudieron? Y ahí radica la enseñanza. La verdadera fuerza no siempre está en el tamaño del recurso, sino en la grandeza del corazón que lo utiliza. Los niños que escuchan esta historia deben saber que no necesitan esperar a ser adultos para ser valiosos. Ya hoy, con lo que tienen, pueden transformar su mundo. Leo cerró los ojos,
dejando que su oído se fundiera con el pulso del motor. Era como si escuchara una voz que los demás habían ignorado. Igual pasa en la vida. Los problemas muchas veces hablan, pero estamos demasiado ocupados para escucharlos. Él, en cambio, había aprendido a callar y a prestar atención. Esa misma actitud los niños pueden aplicar en su día a día, escuchar de verdad a un amigo triste, a un maestro que aconseja, a un hermano que necesita compañía. Escuchar cambia destinos. Si esta historia te emociona, apóyala con un like y suscríbete para no perderte el final. Porque lo que Leo estaba a punto de descubrir no era solo el secreto de un motor, sino el secreto de cómo un corazón humilde y atento puede lograr lo imposible. Y esa lección, cuando la llevamos dentro, nos convierte en personas capaces de escuchar incluso lo que otros llaman silencio. La escena parecía sacada de un contraste imposible. Una millonaria, acostumbrada a tenerlo todo bajo control, y un niño de apenas 12 años, con un estetoscopio de juguete en las manos. Su risa sarcástica no era solo incredulidad, era un reflejo de lo que muchos adultos piensan cuando subestiman a los pequeños. Sin embargo, la historia nos enseña que a veces lo que parece ridículo a los ojos del mundo se convierte en la llave para abrir puertas que nadie había logrado mover. Los mecánicos, con experiencia y años de práctica, se miraban entre sí sin saber qué hacer. Era evidente que el Porsche había vencido a todos, y sin embargo, ahí estaba Leo, tranquilo, como si llevara en su interior una certeza que los demás no podían entender. Es un recordatorio de que la fe y la confianza en uno mismo muchas veces provocan burlas, pero también son las semillas de los mayores milagros. Esa mezcla de lástima e incredulidad en la mirada de la dueña revelaba un prejuicio muy común: creer que el valor de alguien depende de su edad, de su ropa o de lo que tiene en las manos. ¿Cuántas veces pasa lo mismo en la vida real? Un niño que propone una idea en la escuela y los adultos no lo escuchan. Un joven que sueña alto y los demás se ríen. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios sopla en lo pequeño para avergonzar lo grande. El sarcasmo de la mujer parecía un muro, pero Leo no discutió, no respondió con enojo, ni se defendió con palabras. Su silencio fue más fuerte que cualquier argumento. Ahí está otra lección para los pequeños. No siempre hace falta gritar o pelear para demostrar quién eres. A veces el silencio sereno es la señal de una confianza más profunda que cualquier risa burlona. Los hombros encogidos de los mecánicos eran la confirmación de que nadie esperaba nada. Pero ahí radica el poder de la historia. Cuando todos han perdido la esperanza, cuando nadie confía en ti, incluso un simple paso adelante puede cambiarlo todo. Y cada niño puede recordarlo en sus propias luchas. Aunque te subestimen, aunque se rían, aunque parezca que ya está todo perdido, tu valor no desaparece. La dueña del Porsche no lo sabía todavía, pero esa escena estaba a punto de darle una de las lecciones más profundas de su vida. Y a los que miraban desde la distancia, Leo no solo estaba arreglando un auto, estaba enseñando cómo la fe, la humildad y la perseverancia pueden brillar más que la arrogancia y el desprecio. Esa es la fuerza que transforma, incluso en medio de la burla. El instante fue tan silencioso que cada respiración parecía retumbar en las paredes del taller. Leo, hasta entonces escondido bajo el Porsche, se levantó con la serenidad de quien lleva dentro una respuesta clara. No alzó la voz, no hizo un gesto dramático, simplemente señaló un punto diminuto en el motor. Aquella calma desentonaba con el caos de incredulidad que lo rodeaba, como una luz suave en medio de la tormenta. Así es la verdadera sabiduría. Aparece sencilla, pero ilumina lo que parecía oscuro. En la conexión, no en la potencia, murmuró.
Y esas palabras fueron más que una observación mecánica. Se convirtieron en una lección para todos los presentes. Porque en la vida también creemos que el problema está en la fuerza, en lo grande, en lo visible, cuando en realidad, muchas veces, el secreto está en los lazos, en lo invisible que sostiene todo. Así como un cable puede detener a un Porsche, también una amistad rota o una palabra hiriente puede frenar el corazón de un niño. La frase resonó en el aire. No escucharon lo que el motor les estaba gritando. Era casi una predicación escondida en un taller de autos. ¿Cuántas veces los problemas nos hablan y no queremos oírlos? Una tarea que siempre sale mal, un amigo que se aleja en silencio, un error que se repite. Todo eso son voces que nos gritan que algo necesita ser reparado. Y sin embargo, corremos tras la potencia, ignorando la conexión. En ese momento, Leo no solo estaba señalando un fallo mecánico, estaba mostrando un espejo de la vida. El motor representaba esas áreas de nuestro corazón que necesitan cuidado. El respeto en casa, la confianza en los amigos, la fe en Dios. Lo que de verdad nos impulsa no son los caballos de fuerza, sino las conexiones invisibles que nos sostienen. Los niños, al escuchar esto, pueden aprender a valorar esas pequeñas cosas que parecen insignificantes. Un abrazo, una disculpa, una oración antes de dormir. La calma de Leo era tan firme que transformó el ambiente. Incluso quienes dudaban de él comenzaron a callar, como si entendieran que algo grande estaba sucediendo. Ese es el poder de la fe. No grita, no aplasta, no necesita imponerse, simplemente señala lo que nadie quiere ver y lo revela con amor. Y cuando uno aprende a escuchar, hasta un motor puede convertirse en maestro. Dale like y suscríbete si quieres más historias que te ericen la piel como esta. Porque lo que Leo acababa de mostrar no era solo una solución mecánica, era una verdad eterna. Lo que mantiene todo en marcha no es la potencia que se ve, sino la conexión que se siente. Y esa es la chispa que cambia destinos. El momento fue tan discreto que casi pasó desapercibido. Un clic apenas audible, un movimiento firme y seguro de las manos de Leo. Nada de explosiones, nada de espectáculo, solo la precisión de quien confía en lo que hace. Y sin embargo, ese gesto sencillo tenía más poder que cualquier despliegue de fuerza. La vida funciona igual. Muchas veces no son los grandes gestos los que cambian la historia, sino esos pequeños actos que parecen invisibles. Leo, con su pinza en la mano, enseñaba que la verdadera grandeza se revela en los detalles. Mientras los demás esperaban un truco sorprendente o una demostración espectacular, él mostró que basta una acción pequeña pero correcta para transformar todo. Los niños que escuchan esta historia pueden entender que no necesitan hacer algo grandioso para ser valiosos. Basta con ayudar en casa, compartir un juguete, estudiar con disciplina. Lo pequeño es lo que construye lo grande. La incredulidad de la dueña era el retrato de quienes creen que la solución siempre tiene que ser complicada. Pero la sabiduría muchas veces se viste de simplicidad. Ese clic imperceptible se convirtió en la lección de que lo sencillo puede vencer a lo imposible. Así también pasa con los corazones. Un perdón sincero, un te quiero inesperado, un paso de reconciliación puede reparar heridas más profundas que cualquier discurso elaborado. Leo no se quedó para recibir aplausos. Se retiró en silencio, dejando que los hechos hablaran por él. Esa actitud transmite una enseñanza poderosa. No necesitamos reconocimiento para que lo que hacemos tenga valor. Cuando actuamos con amor y humildad, el fruto de nuestras acciones ya es suficiente recompensa. Los niños pueden aprender que lo importante no es ser vistos, sino hacer lo correcto incluso cuando nadie aplaude. Los mecánicos, con años de experiencia, se quedaron boquiabiertos. No por la dificultad del arreglo, sino porque habían sido vencidos por la mirada fresca y el corazón decidido de un niño.
Esa sorpresa muestra que no hay límites para lo que alguien pequeño puede lograr cuando une valentía, paciencia y fe. Incluso los expertos tuvieron que reconocer que había algo extraordinario en aquel instante. Y así, un simple clic cambió toda la atmósfera. El Porsche ya no era un problema, sino un testigo de que los milagros pueden estar escondidos en los detalles más pequeños. Lo mismo ocurre con nuestra vida. No esperemos siempre grandes señales, porque a veces el milagro se esconde en un clic, en un gesto, en una semilla de fe. El silencio del taller se quebró en un rugido glorioso. El Porsche, que hasta hacía horas era sinónimo de fracaso y frustración, ahora vibraba con una fuerza armoniosa, como si hubiera recuperado su identidad. Los presentes contuvieron la respiración. No podían creer que aquel niño hubiera devuelto la vida a un gigante dormido. Y, en ese instante, todos entendieron que lo imposible se había transformado en realidad gracias a la valentía silenciosa de un pequeño. El rostro de la millonaria, antes altivo y sarcástico, cambió por completo. Sus ojos, llenos de incredulidad, se abrieron al asombro. El respeto que nunca pensó ofrecer a un niño brotó de manera inevitable. Esa transformación en su mirada enseñaba algo esencial. A veces, el orgullo se derrumba no con palabras, sino con hechos. Los niños que escuchan esta historia deben aprender que el respeto no siempre se exige. Muchas veces se gana cuando actúas con humildad y verdad. Los mecánicos, testigos del milagro, comenzaron a murmurar el nombre de Leo con admiración. Ya no era el aprendiz o el niño curioso. Era el protagonista de una hazaña que ellos no habían logrado. Este momento revela que, aunque el mundo pueda subestimarte, la constancia y el valor terminan abriendo caminos de reconocimiento. Lo mismo sucede en la vida diaria. Un buen gesto en la escuela, una ayuda en casa, un esfuerzo silencioso que nadie esperaba. Tarde o temprano florecen en respeto y gratitud. El rugido del motor no era solo música mecánica, era un canto de victoria. Ese sonido simbolizaba todas las veces que un corazón joven logra superar el desprecio y demostrar su valor. Y cada niño puede imaginar lo mismo. Cuando logran algo que parecía imposible, no solo solucionan un problema, también muestran a los demás que la fe y el esfuerzo son más poderosos que la duda y la burla. La millonaria se acercó a Leo, y en ese gesto había más que sorpresa. Había reconocimiento. La mujer comprendía que la grandeza no se mide en cuentas bancarias ni en trajes elegantes, sino en la pureza de un corazón que actúa con coraje. Esa escena tan humana y tan espiritual nos recuerda que incluso los más orgullosos pueden ser tocados por la verdad sencilla de un niño que se atreve a creer. El respeto ganado de los mecánicos y la admiración de la dueña eran solo la superficie. Lo que de verdad quedó grabado en aquel taller fue la enseñanza de que lo pequeño puede vencer lo grande, que la fe mueve lo imposible y que los corazones humildes tienen la llave de los milagros. Así, Leo no solo arregló un Porsche, encendió la chispa de la esperanza en todos los que presenciaron el momento. Lo que comenzó como una burla terminó siendo una lección inolvidable. No es la potencia lo que sostiene la vida, sino las conexiones invisibles que nos dan fuerza. Ese niño con un simple clic nos recordó que los grandes milagros nacen de la fe y de la humildad de escuchar lo que otros callan. Y tú también puedes ser como Leo, atreverte a creer en ti mismo y a iluminar a los demás con tus dones. Si esta historia tocó tu corazón, comparte este video, dale like y suscríbete, porque lo que parece imposible para Dios siempre es posible.